Estos dos modelos son buenas opciones para gaming, pero no son los más completos o no tienen las tecnologías más avanzadas. Primero quiero empezar por recalcar que ambos modelos cuentan con estas Game Bars y que lo más importante de ellas es que tienen estos modos de imagen o géneros de juego y que con cada elección cambia notablemente la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores. Pero siempre en cuanto a brillo en cada modo de imagen van a observar una mayor cantidad por parte del Q80B. Cabe destacar que dentro de estas Game Bars pueden acceder a configuraciones extra. Por ejemplo, en el caso del Q80B se puede acceder al Motion Plus del juego, que al activarlo en la mayoría de casos puede mejorar la fluidez notablemente. Y es especialmente bueno en aquellos videojuegos que tengan muchos movimientos rápidos para evitar a toda costa el temido efecto ghosting. Y también pueden acceder al HDR juego, que es lo mismo que HGIG, que es un parámetro que también tiene el LG Nano 75 y que se conoce también como HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar el contraste y el brillo en aquellos videojuegos que tengan alto rango dinámico. Quiero destacar que la experiencia gaming con este videojuego FIFA 2022 es muy buena en ambos televisores, pero el efecto de pantalla sucia es mucho menos notorio por parte del Q80B. No obstante, quiero resaltar que el Nano 75 no hace un mal trabajo, aunque obviamente si ponen mucho cuidado sí que se puede notar algo de efecto de pantalla sucia, pero en la mayoría de casos puede pasar como algo desapercibido. Aunque si son muy exigentes en este aspecto, obviamente el Q80B en este caso va a ser una mejor opción. También por supuesto quiero mencionar el rendimiento en videojuegos de este tipo que tienen muchas partes o escenas oscuras, porque la retroiluminación del Q80B es LED directa Full Array con atenuación local, mientras que la retroiluminación por parte del Nano 75 es simplemente LED directa básica, por decirlo de alguna forma, y no cuenta con atenuación local. Aún así, considero que el Nano 75 no se comporta mal en este tipo de videojuegos. De hecho, desde el punto de vista de algunas personas, se podría decir que muestra una experiencia un poco más terrorífica. Mientras que en el caso del Q80B la experiencia, digamos que no es tan terrorífica, porque las partes oscuras tienden a lucir ya demasiado claras, lo cual es algo bueno para algunas personas y tal vez algo que deja un poco que desear para otras que quieren una experiencia más terrorífica. Pero en el caso del Q80B eso lo pueden arreglar simplemente configurando algunos parámetros, principalmente en cuanto a contraste, en cuanto a gama y detalle de la sombra. Mientras que por parte del Nano 75 es prácticamente imposible lograr esa claridad que puede llegar a alcanzar el Q80B. Aún así, desde mi punto de vista, el Nano 75 en este tipo de videojuegos no se comporta para nada mal. Además, en estas escenas con oscuridad, que es algo tan exigente en cuanto al efecto ghosting, podría decir que en ninguno de ellos noté este problema. Y la verdad es que por lo menos yo ese mencionado efecto ghosting no lo noté en ninguno de estos modelos con ningún videojuego que he probado hasta ahora. Tampoco noté efecto de screen tearing. Debo decir, obviamente, que mi ojo y mi cerebro no es el más entrenado en cuanto al apartado gaming, pero para mí fue una experiencia muy amena y muy agradable en ambos modelos. Muchísimo mejor en comparación a otros televisores que no cuentan con tecnologías avanzadas, en donde sí he podido experimentar algo de efecto ghosting. Entonces quiero recalcar que en estos realmente la experiencia me pareció muy agradable en términos generales. En videojuegos de disparos como este Doom Eternal, también en el FIFA 2022, también en el Dead Space. También con este Forza Horizon 5 la experiencia me gustó mucho en cuanto a manejo del movimiento, y lo que tiene que ver por supuesto en cuanto a colores y cantidad de brillo es cuestión de gustos de cada usuario. Y lo que quiero mencionar también es que el Q80B en ese tamaño no tiene puertos HDMI 2.1 como si los tiene el Q80B de 55 pulgadas y de tamaños más grandes. Y por parte del Nano 75, hasta donde sé, ningún tamaño viene con puertos HDMI 2.1. Entonces en estos tamaños ninguno de estos modelos son compatibles ni con los 120 Hz en 4K, ni tampoco con tecnologías de frecuencias de actualización variables.
Y lo otro muy importante que deben saber es que el Q80B, por lo menos aquí en Colombia y en muchos países de América Latina, solamente en tamaño de 50 pulgadas y 85 pulgadas tiene panel VA, porque el resto tienen panel ADS. Mientras que por parte del Nano 75, por lo menos aquí en Colombia, conozco que este de 50 pulgadas tiene panel VA, pero el resto de tamaños que se comercializan aquí tienen panel ADS. Por último, por supuesto, es importante destacar que los tiempos de input lag en ambos modelos son muy buenos, realmente no tengo quejas al respecto, me parece que se comportan muy bien con cada uno de estos videojuegos con los que he hecho todas estas pruebas. Y por supuesto también con videojuegos de peleas, ambos televisores se desempeñan muy bien. Y como resumen, simplemente quiero decirles que obviamente si quieren mayor cantidad de brillo y un rendimiento mejor en escenas oscuras, el Q80B va a ser su respuesta, pero si el presupuesto es un poco más ajustado, créanme que con el Nano 75 en este tamaño de 50 pulgadas que tiene panel VA, muy probablemente van a quedar satisfechos. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.